Analizando brevemente las diferentes nociones acerca de la economía, vamos a realizar un análisis de la división de la economía. La economía se divide en tres. La teoría económica es la que nos compete hoy, pues la microeconomía se encuentra dentro de esa teoría fundamentada. Ahora también la macroeconomía, ¿cierto? Pero antes de la teoría económica está la economía descriptiva, que básicamente se construye a través, o sea, se construye el pensamiento a través de la experiencia y del sentido común. Es decir, es la primera fase de estudio de la economía donde todavía no voy realizando inferencias estadísticas ni tampoco hago muchas investigaciones, ¿sí? Más que nada basados en los hechos reales. La segunda fase recién es de la teorización. La teoría económica construye principios, teorías, modelos, leyes, y finalmente la política económica que nos lleva a la ejecución, a la praxis fundamentalmente, ¿verdad? La toma de decisiones generalmente está a cargo de los gobiernos. Ciertamente, esta es la división fundamentalmente de la economía. Y la teoría económica se divide en dos: microeconomía y macroeconomía. Microeconomía, ¿qué era? Estudio de la economía en forma parcial, la empresa, el individuo, el consumidor, la oferta, la demanda, variables parciales. Y la macroeconomía, estudio de la economía en forma global o en su conjunto. La economía de Estado, variables agregadas como inflación, desempleo, Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, todas variables agregadas, ¿cierto? El campo de la política económica se refiere más que nada a todo lo relacionado a las acciones del Estado. ¿Qué es lo que el Estado hace por la economía? Es lo que nos preguntamos con la política económica. ¿Y en qué se basa para tomar sus decisiones? Dentro de la primera fase de la economía descriptiva, lo que hacemos es analizar. Nuestro análisis se basa fundamentalmente en lo subjetivo, en lo que nos parece o nos gusta, en lo que creemos, ¿sí? La credulidad, en la intuición, en la superficialidad y en la experiencia. Es decir, yo voy tomando decisiones sin hacer mucho estudio, sin hacer mucha investigación, no. Voy estudiando a la economía en función a lo que yo creo o lo que yo observo, ¿sí? De hecho, el sentido común cobra fuerza y vigor aquí, y los hechos reales fundamentalmente marcan mi rumbo en la toma de decisiones, ¿verdad? Un cambista de la calle, por ejemplo, un taxista. Muchas decisiones en economía, al menos de ellos, son sumamente buenas porque tienen el expertise suficiente, ¿verdad? La experiencia ayuda muchísimo, no hay que dejar de indicar. Pero sin teoría se debilita naturalmente. Entonces, la primera fase es la economía descriptiva. La segunda fase es la teoría económica, que recordemos, se divide en micro y en macroeconomía, ¿verdad? ¿Qué entendemos por la segunda fase? La teoría económica se basa en la construcción de la ciencia. Y construimos ciencia. ¿Qué hacemos? Investigaciones. Objetividad, imparcialidad, profesionalismo, claro está, y coherencia y consistencia le agregaríamos. Es decir, en esta segunda fase, lo que yo hago es construir teorías, modelos, principios, incluso leyes económicas, ¿sí? Una ley famosa en economía es la ley de consumo-ingreso. La ley efectivamente fue comprobada y fue realizada y analizada por diferentes pensadores, la cual establece que a medida que los ingresos de una persona suben, aumenta su nivel de consumo. Si bajan los ingresos, baja el consumo. Sube el ingreso, sube el consumo. ¿Esto es exacto? ¿Se cumple en un 100%? No. Las leyes económicas son leyes de probabilidades y nunca de relaciones exactas. Me gustaría que puedan ir anotando estos puntos de importancia ciertamente para tener como una suerte de ayuda de memoria. Las leyes económicas son leyes más bien de probabilidades y nunca, pero nunca de relaciones
Exacto. O sea, es probable que si gano más, gaste más. Pero de repente yo puedo ser súper ahorrativo, súper tacaño, o estoy debiendo mucho dinero, entonces lo que hago es ganar más y deber más, ¿verdad? O ganar más y pagar mis cuentas y no consumo más, ¿verdad? O sea, pueden darse algunas que otras excepciones, pero generalmente se cumple. Esto se da en la segunda fase, que es la teoría económica. Y la tercera fase es la política económica, donde se fijan políticas claras a través del Estado, ¿verdad? Se toman decisiones basadas en los intereses de la doctrina de un partido político o fines ideológicos. Ahí entra mucho el fanatismo muchas veces. Fines partidarios, el interés partidario por encima de lo técnico, incluso intereses particulares. Lastimosamente, en muchas oportunidades, en este campo más bien normativo, le llamamos, se pisa muchas veces lo que establece la teoría, es decir, los gobiernos toman decisiones irracionales desde el punto de vista técnico. Le ocurrió a Venezuela, que empezó a expropiar empresas, empezó a tomar malas y malas decisiones sin basarse en la teoría, sino lo que se basaban eran en su ideología marxista en este caso, pero mal aplicada otra vez, y finalmente termina sucumbiendo el modelo venezolano. Otras economías, mismo Cuba, de repente lo ocurrió con el bloqueo, ciertamente tiene un bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, pero de todas maneras también tenía algunas u otras herramientas como para tratar de sostenerse mejor desde el punto de vista económico, ¿verdad? No, evidentemente hay una falencia en cuanto a la aplicación de mejoras en la teoría económica. Y Paraguay no es una excepción, ¿verdad? Muchas decisiones de nuestro gobierno no son basadas en el interés colectivo nacional, sino más que nada se basan en un interés partidario. En este caso, el gobierno de turno lo ejerce el Partido Colorado. Muchas veces las decisiones favorecen solamente a políticos y no a la sociedad. Categórico, ¿verdad? Entonces, esos son temas que hay que ponerse siempre a analizar. O sea, la teoría muchas veces no se combina con la política. Esa es la cuestión que nos pone aquí a analizar y que de hecho que en un contexto un poquito más global procuramos entender. Y quiero brevemente compartir pantalla para analizar algunos aspectos que hacen a los principios de la economía. Es decir, la economía tiene principios en donde ciertamente va basándose la toma de decisiones y que en definitiva colaboran con una mejor organización desde el punto de vista económico. Es decir, la microeconomía y la economía como tal incluye algunos conceptos básicos que voy a ir mencionando un poquito dentro de este resumen que les voy a disponibilizar. La actividad económica, primeramente, el problema económico. ¿Qué es la economía? Volvamos a repasar. Es, desde el punto de vista original, como concepto, deriva la palabra griega el que administra el hogar. Es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. Es uno de los conceptos aceptables también y que se adaptan, ¿verdad? ¿Por qué surge la economía y la microeconomía? Es consecuencia fundamentalmente del problema económico, ¿sí? El problema económico que surge por el carácter limitado de recursos. Hay pocos recursos para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar, queremos más, de repente queremos adquirir el nuevo celular que cuesta 10 millones de guaraníes, pero un iPhone que siempre soñábamos y no tenemos el dinero, ¿verdad? Entonces, naturalmente tendríamos que generar y producir ingresos nuevos para poder satisfacer esa. Realmente es un deseo, pero en nuestra psiquis se convierte en una suerte de necesidad. Por eso, lastimosamente, en el mundo que vivimos, que es capitalista, la diferencia entre deseo y necesidad no nos favorece al momento de
hablar de sostenibilidad. Yo esto explicaba en un artículo que les compartía sobre responsabilidad ambiental, justamente, escrito por mí, que el capitalismo te lleva muchas veces a buscar excederse con los ingresos y explotar mal los recursos productivos. Entonces generan quemazones, generan incendios forestales, generan contaminación de ríos, lagunas. Es un problema. Entonces, el problema económico se puede resumir fundamentalmente en tres preguntas. ¿Qué bienes puedo producir? ¿Y cuánto? ¿En qué cantidades? ¿Cómo puedo producir? ¿Y para quién puedo producir? Esas son las tres cuestiones básicas que pretende resolver toda economía. Tres cuestiones básicas. ¿Qué voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para quién voy a producir? El qué y el cuánto producir se circunscriben dentro de un nivel económico donde procuro alcanzar las máximas posibilidades económicas, es decir, mi techo económico con el qué y el cuándo producir. El cómo producir, procuro alcanzar la máxima eficiencia económica. Y ya hablamos de calidad, hablamos de procesos tecnológicos. Y en el para quién producir, procuro alcanzar la máxima eficiencia distributiva. Es decir, si yo tengo una idea, vamos a poner, armar un plan de negocio, quiero generar una nueva empresa, y lo primero que tengo que analizar es qué voy a producir, y al tener una linda idea, ¿cuánto lo haré? Siempre tuvimos sueños, siempre tuvimos anhelos. Hace poco estuve asesorando a una empresa productora de miel, que justamente fueron asociándose con nativos, una miel pura realmente, y que hoy día tienen suceso, están en todos los villas prácticamente, nativa del bosque. Yo les asesoré, una ONG también que aportó, gente pensando en el bien común de los indígenas, y también microemprendedores. Entonces, el qué ya estaba contestado, el cuánto era el problema, y ahí erraron un poquito, ¿verdad? Porque yo les decía, traten de producir en gran cantidad, ¿verdad? Piden que miel pura, sin azúcar y con valores nutritivos, y sobre todo hoy en situación de pandemia, va a ser un bien deseado por las defensas. Entonces hoy se vende, y se vende mucho, ¿verdad? El cómo producir está ahí, la parte del proceso tecnológico que tiene que sí o sí cumplir con todas las normas de calidad, y que realmente o conlleva un papeleo tremendo, ¿verdad? Pero efectivamente hoy día está ya puesta en marcha, ¿verdad? Cuando es que logramos que nuestro producto tenga alto nivel de calidad y aceptabilidad, entonces genial. Y el para quién producir es todo un desafío, porque los canales de distribución no son para nada sencillos. El para quién producir implica que tu producto llegue a la mesa del consumidor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Hoy utilizando la tecnología fundamental. Ante la situación de pandemia, eventualmente los deliveries fueron claves también en ese contexto. Por eso esta cuestión del flete afectó bastante a la economía, pues la distribución no fue efectiva, ¿verdad? Y el para quién producir se cortó allí, ¿verdad? Ese es un problema, ¿verdad? ¿Qué entendemos por actividad económica? Repasando también, acción encaminada a satisfacer nuestras necesidades, que son ilimitadas y con recursos escasos, y generalmente lo tratamos de explotar convenientemente para fundamentalmente llegar a nuestra meta. Es decir, optimizamos nuestro tiempo, nos vamos capacitando, nos vamos formando para que nosotros como recursos humanos seamos más valiosos y tengamos más posibilidades de, por ejemplo, conseguir mejores oportunidades laborales, ¿verdad? Entonces, la actividad económica enfrenta un problema económico y presenta algunas disyuntivas. Ojo, la eficiencia nos indica que debemos procurar sacar el máximo provecho posible a los recursos, ¿cierto? Pero la equidad nos habla de que los bienes económicos se reparten en forma igualitaria. Y ahí está la gran controversia entre los modelos capitalistas y socialistas, ¿verdad?
diferencia de Cuba con Estados Unidos, por ejemplo. Porque la eficiencia responde al acto de tener una suerte de motivación para producir y ganar dinero, ¿cierto? Pero la ambición me ciega muchas veces como empresario y empiezo a competir utilizando recursos no muy saludables contra mi competencia, y a veces suelo hasta inclusive haciendo trampa fundirle a la competencia. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces con el tiempo yo como empresa me quedo casi solo en el mercado e impongo precios altos, le hago perder dinero a los consumidores, genero poco empleo, pago poco salario porque soy casi el único, ¿verdad? Entonces ahí no podemos hablar de equidad. Es decir, equidad y eficiencia tienen que ir de la mano. Por eso todo modelo socialista tiene que venir de la mano también con algunos aspectos de liberalismo. Es decir, y por eso los países europeos ya no son netamente socialistas, son sociales demócratas respetando el libre mercado, ¿verdad? Son más bien modelos keynesianistas, le llamamos, ¿verdad? Es decir, el Estado toma intervenciones moderadas en la economía, buscando eventualmente corregir algunas fallas, como el ejemplo que les mencionaba recién. Entonces, la eficiencia tiene que conducir a la eficacia, ¿sí? Y la producción debe combinar esos escasos recursos, y ahí está el ingenio nuestro que tenemos que saber cómo combinarlos, ¿sí? De manera eficiente para obtener los mejores bienes y servicios producidos finales, ¿verdad? Es un poco uno de los secretos también en ese aspecto. La ciencia económica. La economía sabemos que es una ciencia. Aplica un método científico a través de la teoría económica, que recién desarrollábamos el concepto. Usa un método científico donde hay una observación, observamos el problema, construimos una teoría, constatamos y verificamos la realidad. Bertrand Russell, por ejemplo, elabora un modelo de método científico que incluye el observar aquellos hechos que permiten a un observador descubrir las diferentes leyes generales que rigen ese modelo, ¿verdad? Y el método se basa en el concepto de modelo. O sea, ¿qué es el modelo? Es una simplificación básica de la realidad y trata de utilizar supuestos para explicar. La ley de la demanda, la ley que explicaba de consumo-ingreso, suben los ingresos, sube el consumo. Bajan las rentas o los ingresos, baja el consumo. Ese es un modelo de consumo-ingreso que se le llama y que tiene su ley y su gráfica, ¿verdad? Ese es el método científico. De repente mi intuición me puede decir una cosa, pero si yo no le alimento con método científico y no hago investigaciones, es muy probable que mis observaciones sean imprecisas y la posibilidad que yo falle sea alta, y en economía no es recomendable fallar, ¿verdad? Naturalmente hay una pérdida de dinero tremenda. Entonces hay algunos supuestos básicos que simplifican la realidad, ¿sí? Y hay dos supuestos básicos. El primero es que los sujetos económicos son racionales. Es decir, siempre el hombre busca la mejor oferta, y siempre el hombre precisa o buscan procesos eficientes. Es decir, eligen a sus empresas con las que van a trabajar en materia de eficiencia, y si son rápidos y ágiles. Es un supuesto, pero no siempre ocurre. Claro, yo cuando voy a comprar cuestiones del súper, a veces yo puedo ir a comprar el mercado de abasto, que es mucho más barato, pero me queda lejos, y bueno, me tengo que ir al supermercado Super 6, pero que es caro, ¿verdad? O al Bigi finalmente, ¿verdad? A veces no es la mejor oferta, pero bueno. A ver, por eso, hay algunas excepciones, pero la base fundamental es que yo, como ser humano, busco ofertas que me parezcan tentadoras, ¿verdad? Y el segundo supuesto es que los sujetos o el hombre busca el interés particular, es decir, ¿qué me conviene? Buscan satisfacer necesidades individuales, ¿sí?
Por eso acá hay teorías, leyes, modelos, ¿sí? Y voy construyendo algunas hipótesis para tratar de ir analizando de qué manera yo puedo hacer finalmente mejores negocios, mejores emprendimientos y naturalmente satisfacer mis necesidades individuales. Allí está la clave fundamental del por qué, por ejemplo, el socialismo no prosperó a nivel mundial. Pues el hombre es un ser egocéntrico, egoísta en gran medida y pone en el pilar fundamental sus necesidades individuales frente a las necesidades colectivas. Esta cuestión de las quemazones, por ejemplo, a mí qué me importa, yo voy a quemar mi basura y punto, es más o menos el pensamiento. Y después genera un incendio forestal y bueno, y tampoco a veces tiene remordimiento, lo vuelve a hacer igual después de un tiempo. Por eso, en ese aspecto, hay una el supuesto básico presenta cierta, o a mí me parece al menos que hay cierta exactitud con esa búsqueda del interés particular, ¿verdad? Luego, y hablando rápidamente de los sistemas económicos, vamos a entrar brevemente a esto. Los modelos intentan reflejar lo que es una realidad, es decir, buscan resolver a través de diferentes métodos, buscan resolver el problema económico y mediante ello asignan recursos, ¿verdad? Hay modelos de mercado, modelos de planificación. Estos dos se fueron combinando en los últimos años. Antiguamente, con el surgimiento de las escuelas de pensamiento entre los siglos XVIII y XIX, los modelos supuestamente eran automáticos, naturales. El libre mercado prescindía del Estado, no era necesario. Pero eso, tras las diferentes crisis económicas que se fueron dando en diferentes países, y especialmente en los Estados Unidos, con la caída de la Bolsa de Valores en 1929, después en el 2008 volvió a caer, por la misma razón, falta de planificación. Hoy se defiende la teoría de que el Estado debe también planificar y controlar. Ahí se completa el sistema económico. Entonces, hay un modelo de mercado donde existe una libre actuación de las personas en la sociedad y en la toma de decisiones, unos deciden los bienes que desean. Naturalmente yo voy, compro lo que me gusta al mejor precio, y otros bienes que se producen y que factores o recursos emplean, ¿verdad? Desde que para liquidar stock se bajan los precios abruptamente. Entonces, partimos de la base que el mercado es eficiente, sí es competitivo, y existen también otra base fundamental, que hay muchos compradores, pero también muchos vendedores, los cuales finalmente no influyen mucho en las decisiones. Es decir, si hay muchos compradores de repente y pocos vendedores, tal vez esos pocos vendedores van a subir sus precios, pero rápidamente, cuando se observa que hay mucha demanda, después los vendedores, que serían la oferta, empiezan a aumentar. O sea, hay más vendedores y ahí es que los precios empiezan a equilibrarse, ¿verdad? Por la competencia. En los modelos de planificación, sin embargo, hay una autoridad superior que decide qué hay que producir y cómo y para quién. Hay una regulación. Aquí, finalmente, quiero detenerme a indicar que todo modelo económico no tiene que ser demasiado exacto. Es decir, el Estado, la clave es que el Estado deje que el libre mercado siga su curso, su rumbo. Solo cuando hay grandes fallas realmente se justifica tomar intervención. Pero después de eso no, ¿verdad? Este gobierno en particular tomó algunas buenas decisiones y unas no tantas, ¿verdad? Ahora, el gobierno anterior, el que era de Cartes, sí tomó algunas decisiones irracionales a mi criterio, sobre todo en el mercado crediticio, ¿verdad? Y ahí hubo bastante desajuste, motivo por el cual hoy se generó una verdadera crisis a nivel de sistemas, y que sin el ingenio propiamente de los gerentes directivos de los bancos, financieras y cooperativas, sin el ingenio no iba a poder funcionar. Uno de los grandes males de la sociedad es el
populismo, decisiones populistas que finalmente terminan perjudicando a la economía. Y por eso yo decía en la pizarra justamente que compartía con ustedes, la política económica, la toma de decisiones, muchas veces está basado en la ideología partidaria y eso está basado mucho, envenenado ciertamente en el populismo, ¿verdad? Y no tanto en la parte técnica, donde tenemos que pensar finalmente qué le conviene a la sociedad, qué le conviene al conjunto de empresas, qué le conviene a la economía en términos generales. Entonces, resumiendo, la economía es una ciencia que estudia el qué, cuánto, cómo y para quién producir bienes y servicios de manera a satisfacer las necesidades ilimitadas del hombre que cuenta con escasos recursos para saciarlas. El problema económico, necesidades ilimitadas versus recursos escasos. Y las cuestiones básicas a resolver, ¿qué voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? Eso está dentro de un nivel económico. ¿Cómo voy a producir? Está dentro de un nivel tecnológico. ¿Y para quién voy a producir? Está dentro de un nivel social. Esas son las cuestiones básicas que generalmente yo como economista me voy planteando y naturalmente voy construyendo los diferentes modelos económicos, ¿sí?